Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Apanines TV presenta Zona de Encantos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra visita a la comuna de Alhué, aquí en Zona de Encantos. Bueno, vamos rumbo a la iglesia de Alhué. Es muy particular algo, las energías se sienten, Felipe, acá al interior, y hay algo que se daba mucho en los tiempos del 1700, ¿no? Donde no había cementerio muchas veces en las comunas o ciudades, se ocupaban los patios de las iglesias para sepultar a los fallecidos, antes ¿no? de que se formara el Estado propiamente tal, los entierros se producían en casa, en lugares clandestinos o en los patios de la iglesia. De hecho, en los patios de la iglesia de San Agustín de Melipilla hay gente enterrada, en la catedral pasa lo mismo, y acá nos contaba la encargada del museo delante que también hay gente enterrada en este patio que fue utilizada como un pequeño cementerio en su momento. Y eso dice relación con las energías que se sienten en torno al lugar, porque hay que decirlo, son cuerpos que nunca fueron sacados de este entorno, se construyó sobre ellos, ¿no? Claro, exactamente, se construyó sobre el cementerio. Perfecto. Ingresemos a la iglesia, vamos a ingresar por una puerta lateral, ¿ah? De la iglesia San Jerónimo de Alhué. Vamos entonces, a ver. Oye, hay que agradecer al padre Alejandro Núñez que nos permite visitar el templo, ¿no es cierto?, la entrada a este monumento histórico nacional. Sí, que lleva el nombre del patrono de Alhué, San Jerónimo. ¿Ya? Por eso se llama parroquia San Jerónimo. Claro. ¿Cierto? Y tengo entendido que pertenece a la diócesis de Melipilla. Exacto. De hecho, un obispo de Melipilla, comentábamos delante, uno de los obispos más recientes que hubo, era precisamente de acá, de Alhué. Y tenemos imágenes de la acta de nacimiento, tengo entendido, que está en el museo. ¿Y está en el museo? Sí. Perfecto. Sí. El padre Enrique Troncoso. El padre Enrique Troncoso. Oiga, quiero decir, yo me tengo que ayudar porque yo también de repente se me olvidan algunas cosas. Esto es monumento nacional desde el año 1974. Claro. Monumento histórico nacional, esta iglesia, que tal como lo veíamos en el museo, hay mucha tradición, hay mucho cariño. Yo estaba viendo el techo de la iglesia que me llamó profundamente la atención, parece como acolchado, sí, Felipe. Es como que tuviera paño. ¿No es cierto? Es como paños en el techo. Y lo otro que llama la atención es que creo que toda la estructura es totalmente de adobe. Tienes razón, sí. Como lo era la iglesia de San Agustín, ¿cierto? Y que tiene que ser una construcción que mezcla mucho no solamente el barro, sino que tiene que tener una estructura que haya permitido que no se caiga con los terremotos. Tiene un nombre esa técnica, que permite que se mantenga, digamos, o se utiliza también la lata, entre medio del... Desconozco cuál será en específico. Lo que se usó aquí. La que se usó acá, claro, pero hay muchas estructuras de adobe que van mezclando la lata, la estructura sólida con el ladrillo, porque si se pone el adobe solo, sí, para los sismos no resiste prácticamente nada. Bueno, la iglesia tiene mucha relación con estos símbolos que se utilizaban por parte del pueblo español, que finalmente es quien llega acá a colonizar esta zona. Y que dice relación con muchos signos que hay al interior, ¿no es cierto? Y que unificaban a un pueblo y que también se le entregó se pasó ese tipo de tradición a los que estaban acá antes que ellos, ¿no? Claro, digamos, la nueva cultura colonial se constituye en base a dos formas de dominio. Una es, ¿cierto?, el dominio forzado, ¿cierto?, la espada, por eso siempre se dice que el conquistador venía con estos dos elementos, en una mano traía la espada y en otra mano traía la cruz, es decir, por una parte se hace un dominio que es más bien violento, por las buenas o por las malas, y por otro lado se realiza el proceso de evangelización que evidentemente contribuyó a que pudieran asimilar el idioma, la cosmovisión europea, ¿cierto?, a todo lo que es la cultura occidental. Y en nuestro escudo y quedó por la razón o la fuerza. Claro, eso tiene que ver con nuestra historia. No, tiene que ser, pero parece mucho, asimila un tanto, ¿no? Claro. Pero en realidad todos los pueblos de Chile en realidad crecen mucho en base a la cultura de la iglesia, a la cultura que le imprimen, ¿cierto?, las órdenes regulares. En el caso de Melipilla que llegaron, acá esta iglesia no fue levantada por una orden regular, ni por los mercedarios, ni por los agustinos, ni por los jesuitas, sino que pertenece directamente a la diócesis de Melipilla.
lo que veíamos delante. Perfecto. ¿Le parece si vamos al exterior para conocer un poquito más ya ahí en la plaza de la historia? Porque yo creo que ha sido muy interesante el tiempo que nos permiten estar acá y vamos a dejar en tranquilidad que es un lugar santo. Una iglesia ¿cierto? muy linda, la verdad. Yo Sí. no la conocía, nunca había entrado y quedé sorprendido. Y ahora entiendo por qué es monumento histórico nacional, la verdad. Sí. ¿Cierto? La estética que tiene. Y no, y no es tan grande en Además, dimensión, claro, es bastante como acogedora, es como muy familiar. Así que, bueno, agradecidos del Padre Alejandro que nos haya permitido ingresar acá a conocer un poquito más de este monumento histórico nacional en esta zona de Encantos. Como es habitual en diversas comunas de nuestro país, las calles tienen nombres de personajes o de una fecha, un hecho histórico, ¿no es cierto? Luis Cruz Martínez con 18 de septiembre, ¿sí? día de la primera Junta Nacional de Gobierno. Perfecto. Y ahí también tiene mucha relación también con Mateo de Torres Zambrano. Así es, porque la hacienda de Mateo de Torres Zambrano, que vamos a ir a conocer, parece por ahí en algún momento, parece que hoy día mismo, Al parecer, pues. está aquí también, Está aquí. en Alhué. Oye, pero a quien tenemos acá es a una querida vecina de Alhué, la señora Anita. Señora Anita, qué gusto poder encontrarme. Justamente veníamos a verla a usted, ¿no? Sí, qué bueno, gracias. ¿Me permite saludarla? por supuesto. Le presento Hola, a Anita, Felipe. ¿cómo está? Hola, Oiga, Anita, Dígame. ¿usted para dónde nos quiere llevar? al cementerio de Piedra. ¿Ya? Pero antes quiero invitarlo a mi casa para mostrar mi trabajo, de lo que yo hago, que son versos a lo humano y a lo divino. Ah, perfecto, pues muy bien. Entonces, Sí, ¿nos bueno. permite pasar Por a su hogar? supuesto. Vamos entonces a conocer este Muy trabajo de la bienvenido. Anita. Muy bien. Adelante. Díganme los buenos. Seguimos los buenos, vámonos. Vamos a conocer aquí el trabajo de la Anita respecto a los versos, a lo humano y lo divino. Muy bien, ya estamos al interior de la casa de Anita Irarrázaval, a quien agradecemos por supuesto la gentileza de permitirnos conversar un ratito respecto a su historia, pues, ¿ah? ¿Y usted dejó a propósito esto acá? Sí, Lo dejó a propósito este material donde se cuenta parte de la memoria de Alhué, dice, y sus soportes materiales, un catálogo del patrimonio municipal. ¿Y usted está catalogada como patrimonio vivo presente en la zona? No se ha oficializado, Me pero es dicen así parte que- de. me Pues dicen que yo veía parte aquí de su historia, nacida en Alhué el día 26 de marzo de 1947. sí, Ha pasado gran parte de su vida en la comuna de Alhué, estuvo unos años afuera. sí, pues ¿dicen? de niña me fui y volví en los 80, en el año 80. Perfecto. ¿Y de dónde viene eso del canto a lo que es la poesía? Yo creo que es solamente porque nací en Alhué, porque hay muchos cantores y familiares tienen que haber habido. De hecho, tengo un familiar que era cantor, ¿Ya? que el tío Minuñez, que era tío de mi papá, y él era de esos que usted entra y le dice al tiro, sobre todo a las mujeres, cuando entraban a su casa era zapatero. ¿Ya? Y cuando entraban a su casa, él le hacía un cogollo que se llama, o una décima, un brindis, o qué sé yo, cualquier cosa. Según comía vestida, o si era bonita, o si era gorda o flaca. Era la o qué forma sé de yo. saludar. Era su Con forma. un verso. Sí. ¿Y cómo nacen ustedes? ¿En qué momento de la vida nacen ustedes eso del gustito por esto? Ya, no nació así nomás porque hubo un taller aquí, se trajo un taller de canto a los poetas. Y yo fui por si acaso, Ujú. nomás, porque yo fui, dije, voy a ir de oyente, nunca me imaginé que algún día yo iba a hacer esto, nunca. ¿Esto en qué año más o menos que hablamos? En el 2006. Ya. Y fui y aprendí rápido y me enamoré del canto, Qué bonito. aprendí rápidamente. y Yo usted, pensé que lo hacía de cuando era pequeña, esto que lo había cultivado de cuando era niña. ¿y no? Nunca, nada. perfecto, el año 2006. Y por ejemplo, en este tiempo, en este lapso en que he estado cantando a lo poeta, estos versos los escribe, los lleva en un registro. Los escribo, los tengo, ve, ahí tengo un montón de... parece que me van a editar un libro. ¿Ya? Entonces por eso los tengo ahí separaditos, porque tengo un montón ¿Y a qué a te- lo humano y a lo divino. ¿A qué temáticas, por ejemplo, le hace usted A verso? todo.
a lo que sea la contingencia, a lo que haya. A ver, si Felipe le pide que le haga un verso ahora, algún tema en específico, ¿usted sería capaz de hacerlo así? No improviso. No lo improvisa. Yo escribo. Lo piensa, lo analiza. Empecé mayor, yo ya no ¿Y cuál ha sido como lo último que ha compuesto y que esté más vinculado con lo que esté pasando ahora? Sí, hicieron aquí un día, celebraron el Día del No a la Violencia a la mujer. ¿Ya? Y bueno, al hombre también, pero no a la violencia del género humano. Sí. Y dije yo, ¿por qué no hago un verso? Y lo hice rápidamente. Bueno. De hecho lo tengo por aquí. Mire, qué interesante. ¿Podríamos tener tiempo como para conocer un poquito de eso? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Lo tiene ahí a mano para que...? Sí, y lo tengo para que lo recitemos o lo cantemos allá en el... Ah, ok. Y ahí sale también el piedrero, al final del... Sí, lo vi. Ya. El cementerio de piedra está ahí, dentro de esta fotografía. Vemos ahí justamente, este es el patio de la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí está el cementerio de piedras. ¿Ah? Ya, a ver, me dice, muy pronto hay que detener este flagelo terrible, el maltrato tan horrible del hombre hacia la mujer. Valentía es detener y luchar con persistencia, es mucha la indiferencia de la ley encuentro yo y con fuerza alzo mi voz y grito no a la violencia. Este es un verso de redondillas porque todas terminan así. Los versos se tratan de 5 décimas, 4 décimas y una despedida. Perfecto. ¿Lee otra? Bueno, léganos otra, ¿ya? El machismo cruel existe, incluso en el pololeo. Con tristeza yo lo veo y la rabia a mí me embiste. Por ella me siento triste y me agita la conciencia de no tener consistencia en un tema tan atroz. Y hoy con fuerza alzo mi voz y grito no a la violencia. Mujeres lindas, preciosas, madres, tías y abuelitas, primas, sobrinas, amiguitas, novias, pololas o esposas, hoy yo les traje esta prosa y no es por apariencia, aquí estoy a su presencia, pues mi apoyo va en pos y hoy con fuerza alzo mi voz y grito no a la violencia. Vivir con un ser violento es un peligro constante, porque tú en cualquier instante te quemas a fuego lento. En este mismo momento, con valor y consistencia, ponle pronta resistencia a tu amor, si tu amor él destrozó, y hoy con fuerza alzo mi voz y grito no a la violencia. No sean más dependientes, cuiden bien su libertad. Tenemos la potestad de vivir independientes. Las mujeres son valientes para luchar día tras día, y si tienes compañía que sea puertas afuera, y por eso a mi manera yo les doy la despedida. Muy bien. Es todo un consejo que entrega ahí, ¿eh? Muy bien. Aplausos, Anita. Me da pena porque sí, lo viví, no mucho, pero lo viví. Le veo emocionada justamente por este tema que a muchas mujeres les ha tocado y finalmente es un tema que se da mucho en el ámbito rural. Todavía está muy presente. Sí, no, es que no solo en rural, porque además arriba se esconde un poco más. Pero en porcentaje el mundo rural todavía está ahí, por tener pocas quizás redes donde se adueñan de la persona. Poder ellos llegar. Anita, una consulta respecto a esto del canto y la poesía. ¿Lo ha traspasado a otra generación venidera, hijo, sobrino, alguien más de la familia que no se pierda? Que no se pierda acá, no se interesan. De hecho, cuando hay talleres, hay poquita gente. De hecho, yo he ido a todos los talleres porque vamos 3 o 4. Son cosas que deberían potenciarse más por parte de nuestras autoridades. Por eso yo quiero que, si Dios quiere, me editan un libro con todos mis versos para dejarlo al pueblo, para dejarlo no por mi vanidad ni por nada de eso, sino para que quiere, porque yo me voy de este mundo y los versos no sé dónde van a ir a parar. Eso yo el otro día conversaba con otro cantor, a lo humano y a lo divino, de Melipilla, y me decía que él era uno de los pocos que quedaba en Melipilla, y que él había logrado recuperar varios escritos de 4 cantores que hubo en Pomaire, que es una localidad que estaba cerquita de Melipilla. Sí. Pero fue poquito lo que alcancé a recuperar, decía, porque todos los versos que ellos se sabían de memoria, que muchos no los anotaban, no los escribieron nunca, fueron muchos cantos y versos que se perdieron y que es muy poco posible que se puedan recuperar, es imposible de hecho que se puedan recuperar. Entonces aprendieron de memoria de su familia, leían la Biblia porque se hacía mucha religión en sus casas, porque hacían novena o se rezaba todos los días el rosario y cosas, y leían la Biblia y eso lo aprendieron de memoria. Y hay personas que tienen muchos versos, muchos, y ahora que están viejitos se les han perdido algunos aquí en su cabecita. Claro, por eso sería tan importante que se pudiera conservar todo en un libro, y que ese libro tuviera una edición más o menos voluminosa para que pudiera llegar a que no solamente llegue al huevo, aquí al pueblo, sino que se conozca en el resto del país o a quien lo necesite. Son tradiciones y cosas que deben mantenerse, que deben
perdurar y proyectar de alguna forma. Sí, No se porque deben la perder. cultura es inagotable, o sea, siempre hay algo cultural que ofrecer. Exacto. Y el verso es uno de ellos. Exacto. Anita, yo le felicito por este trabajo, que bueno que lo esté escribiendo, muy importante para que no se pierda, y gracias por recibirnos en su casa. No, Así que está bien. usted dice que ahora nos vamos Al Piedrero. Al Piedrero. Cementerio de Piedra. Vamos entonces para allá. Vamos. Y ya estamos acá, donde usted nos trajo, que es el Pedrero, Sí, el Piedrero, le dicen ¿Ya? los locales, la gente de acá de Calamí. el cementerio de Piedra. Sí, el cementerio de Piedra, le decimos los demás. Oiga, no está muy bien cuidado por los propios lugareños, por gente que viene de afuera. Usted me explicaba que aquí, lamentablemente, se le ha dado un poco de... No se le ha cuidado, no se le ha respetado este sector, ¿no? No se respeta porque mire la basura, lo toman de baño, lo toman para tomar, vienen a tomar cerveza o trago y queda la basura aquí. Punto negativo, que ojalá la cosa mejore, ¿no es cierto, Felipe? Porque estas cosas hay que cuidarlas. Sí, sobre todo porque representa un espacio sobre el cual hay muchas teorías de por qué y cómo se llega a formar. No hay una explicación a ciencia cierta, fidedigna y totalmente concreta respecto a cómo se forma finalmente este piedrero, como le llaman la gente de acá al Güe, y que es más conocido también como el famoso cementerio de piedras, que yo no lo conozco y la verdad que tengo mucha ansiedad por ir a verlo. Vamos a conocerlo. El cuidado es al medio ambiente, a la naturaleza, a nuestro entorno, a las generaciones actuales y a las venideras. Hay que pedirle mucho cuidado a esto. No podemos dejar de lado esto que quería yo destacar también de este sector, que es un lugar típico de Alhué, pero que lamentablemente deja mucho que desear a algunas personas que vienen a hacer de la suya acá y a dejar basura. Vamos entonces, pues, procedamos. Vamos a hacer el recorrido entonces para conocer este cementerio de piedras. Llegamos al cementerio de piedra, Anita. Hemos llegado. Hay algunas leyendas que tratan de explicar desde esa forma el cómo se llega a configurar este piedrero, como le llama la gente acá del Güe, o cementerio de piedra. ¿Cómo se forma esto, Anita? Esto es algo inexplicable, yo creo. Entonces se han formado como leyendas y mitos de cómo se formó. Hay una que dice que una vez pasó un viejito por aquí y había uno trabajando con una herramienta y el viejito que iba pasando le preguntó al otro, ¿y qué estaba haciendo? Estoy sembrando, le dijo, ¿y qué estoy sembrando? Piedra estoy sembrando, sí, bien enojado. Entonces, hay una palabra bíblica también que dice que siembra piedra y piedras cosecharás. Exacto. Y ahí se formó, según la leyenda, el piedrero. Ok. Es interesante porque es una cantidad enorme de piedras de diferentes tamaños, dimensiones, grosores y peso que difícilmente podrían ser traídos hasta este lugar, o con qué motivo fueron traídos hasta este lugar. Y quién sabe que remotos años atrás, quién sabe cuánto tiempo. Esto la conciencia de este lugar, ¿cuántos años tendrá aproximadamente? No sé, creo que de mucho antes que se lograra aquí, que hubiera gente o qué sé yo, no habían habitantes, ¿desde cuándo? ¿Y es un lugar de atractivo turístico para quienes visitan Alhué siempre? Sí, pues todo el mundo quiere venir aquí a conocerlo. Hay gente, por ejemplo, tengo una señora que vive acá, más allá lejos, y tenía que atravesar, iba al colegio y al asiento, y dice que tenía que pasar todos los días por aquí, para allá y para acá. Era como el camino más corto por sobre las piedras. Claro, pero ellos corren, si ellos vieron usted cómo caminan por las piedras. No, y debe ser muy bonito caminar y... Claro, es lindo, si yo he llegado hasta allá, hasta arriba. Dice que pasaban para allá, desde la vuelta de la escuela al mediodía, y un día dice, y se dormía una siesta. Un día se durmió una siesta y se quedó mucho rato. Y cuando llegó a la casa le sacó la mugre el papá porque se había demorado tanto. Imagínese usted todos los días pasar para allá. El trayecto no deja de ser largo también y cansador. Una niña era ahí. Y cansador. Oiga, Anita, qué interesante entonces este lugar, que está un poco escondido del camino principal,
porque la mayoría de las personas que pasan por este sector pasan de largo. Sí. No hay un letrero grande, vistoso que Es mencione este lugar. Otra cosa, este es un lugar privado. Es un recinto privado. No es del pueblo. No está abierto a público. No. Y ¿Quién en entonces, rigor sería el propietario de este O recinto? sea, no sé quién son, pero aquí la gente de aquí sabe. oiga, Anita, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué No, no nos pues vamos? Vámonos con el tiro de acá. Porque nos van a Arranquemos echar, al tiro, pues. ¿no? Sí, arranquemos, pues. No, somos solidarios la gente. Imagínense que está aquí y podría decir, ganar plata el dueño. No, ¿cierto? el dueño nos puede tirar unas piedras. Sí, en ¿O el no? caso de esto, no voy, mire, lo que me gustaría a mí que se dijera hartas veces, mire la basura, manera la colilla de cigarro. de descuidar, Sí, porque no descuido. decir cuidar, con botellas de trago, con colillas de Hay cigarrillo, mucho plástico, hay mucha basura, hay mucho papel. de todo basura. Sí. Lo llamativo es que desde que se tiene conciencia de que esto existe, es decir, qué sé yo, final del siglo XIX, principio del siglo XX debe ser, no existía la posibilidad de que una maquinaria, por No, ejemplo, pues, hubiera podido no. traer todo este tipo de piedra acá, por lo tanto Y ahí tiene el que misterio, ser... ahí el ahí el misterio. misterio, ¿cierto? Yo tengo la impresión de que tiene que ser algún proceso de evolución geológica, evidentemente, el que de alguna u otra manera y a través de distintos factores ha llevado a que esto haya quedado aquí. Es extraño, ¿eh? Es como, claro, de que, por ejemplo, uno podría pensar que esto cayó desde un cerro cercano, pero no vemos cerro o ladera o alguna cosa cercana como claro, para que pudieran tampoco. rodar hasta este lugar. Tampoco. Siempre sí, qué Bueno. extraño. Muy interesante esto, podría ser incluso materia de análisis para los que tienen que ver con los ovnis O sea, con extraterrestres. por una parte, ¿no? claro, a todo lo que le gusta la mitología, la leyenda, lo paranormal, pero por otra parte también un foco de investigación súper atractivo para un geólogo, para un geógrafo que tenga que quiera atreverse a poder encontrar una explicación científica de cómo esto se Creo que forma. se han hecho muchos estudios. Yo creo que hay ahí investigaciones y cosas. Y estas piedras deben tener historia cada una de ellas finalmente, y un entendido la materia debería conocer cuántos años tienen, por ejemplo. Estamos con imágenes aéreas también en estos momentos de lo que es este lugar con nuestro dron y queremos agradecer a la Anita que nos ha traído Yo quería pedirle a lugar. Anita algo que nos prometió antes. ¿Quién? Que dijo que ella había hecho unas décimas, se podría Un decir. verso. Un verso. Como un homenaje, como una especie Sí, sí. o un verso en base a la temática precisamente del cementerio de Piedra. Claro, fue Me gustaría que lo pudiera, la primera vez que vine y lo conocí, hice este verso. que lo pudiera recitar acá. En el año 2012. el año 2012, claro. ¿Ya? Vamos. De paseo yo me fui a un lugar de mi... Lo voy a cantar la primera y la segunda la recito. Ya, perfecto. Bueno. De paseo yo me fui, de paseo yo me fui a un lugar de mi comuna, hermoso sin duda alguna, lo que presencié allí. En el bello Talamí vi un extraño pedregal, de una belleza irreal, me causó gran impresión. Es fruto de la creación, patrimonio cultural. En el medio del paisaje se destaca la hermosura de variadas esculturas que en mi retina me traje. Mi verso es un homenaje a esta tierra tan amada, por gente tan esforzada que este lugar hizo suyo y nos muestra con orgullo esta belleza empedrada. Estando allí me decía, permite Dios que me asombre, ¿será la mano del hombre puesta con gran armonía? ¿O es obra de ingeniería de una cultura pasada? De piedras está sembrada en medio de la natura, hecho con mucha finura por quien fuera realizada. Casi desapercibido, como ocultando un misterio, de piedras un cementerio, mudo nos ha recibido. No debe ser invadido un lugar tan especial, casi un templo espiritual que hay que tratar con cuidado y debe ser declarado tesoro patrimonial. Se ordena la despedida Cogollito de Alelí, con cariño hice este verso al pueblo de Talamí y a todo lo que hay allí, su cultura, su historial. Entorno tan especial son un vivo testimonio, Talamí es patrimonio, el Morro y el Pedregal. Muy bien, Anita, excelente, Bravo, muy felicitaciones. bien.
Y desde acá, desde Talamí y este cementerio de piedras, que bien decía usted, tiene un plano espiritual también relacionado con eso y hay que cuidarlo, seguimos haciendo nuestro Zona de Encantos. Gracias, Anita. Ay, ¿por qué? Gracias, Anita. Con mucho cariño, con mucho orgullo de mostrar cosas lindas de acá, porque aunque sean piedras, a mí me fascina la piedra, porque yo viví en un cerro, con mis papás, en un cerro, en Argüe, en Aculeo, en Cajón de Aculeo, y nuestra casa estaba arrimada a una piedra. ¿Cómo sería la piedra de grande? ¿Cómo será? Que se arrimó, mi papá hizo la casa ahí, arrimada a la piedra. Bonito. Y yo nunca me he olvidado de eso, era niña, yo muy chica. Por eso esto también Una conexión tiene especial algo. con las piedras. Sí, Especial yo con las piedras. Por eso esto Gracias. tiene algo para usted y muy, muy especial. Sí, Muy bien. lindo. Muchas gracias. ¿Por Seguimos qué? haciendo el Zona de Encantos. Bueno, hemos querido hacer un alto para endulzar un poco la vida, ¿no? Junto al profesor Así es. Felipe Trujillo y para conversar más detalladamente respecto a algo que nos apasiona, nos interesa y queremos conocer, que es la historia de la Comuna de Alhué. Ya hemos conocido en el sector del museo parte de la historia ahí viendo en forma tangente, ¿no es cierto?, lo que es la historia con objetos, con personas y situaciones, pero conocer también lo que hablan los libros, ¿no es cierto?, de la forma, cómo se crea este asentamiento acá, profesor. Claro, eso es algo súper importante a tener en cuenta porque acá hay todo un desarrollo cultural e histórico previo a la llegada de la conquista española. Acá, al igual que en Melipilla, que en el Valle Curacaví y en todos los valles, digamos, centrales de Chile, se asentaban los pueblos mapuche del centro de Chile, más conocidos como picunche, distintos asentamientos donde mezclaban formas de vida seminómades con formas de subsistencia agrícola también. Y acá Alhué no era la excepción a esa regla. Acá habían pueblos de indígenas, ¿cierto?, que habían recibido, al igual que el resto de los pueblos de la zona central, la influencia de las culturas más evolucionadas del norte, principalmente la cultura inca, que había transmitido formas de desarrollo alfarero, técnicas de regadío, entre otras, técnicas de desarrollo agrícola, que habían complejizado más la vida de estos pueblos y la habían hecho, digamos, más refinada en muchos aspectos, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la alfarería. De hecho, acá se han encontrado en toda la zona central restos arqueológicos que evidencian mucho la influencia incaica en todo lo que tiene que ver con la alfarería. Es sobre ese escenario, digamos, precolombino, donde habían importantes cuotas de desarrollo demográfico e histórico, donde se llega a instalar la conquista a esta zona. Pero ¿por qué se elige esta zona? ¿Por un sector de que estaba entre cerros, porque estaba bien cuidada ante la posibilidad de ataques? Claro, es un valle, primero que todo, es un valle que tiene un riego natural. Por acá, toda la villa del Alhué es cruzada por un estero, digamos, que hoy día está muy maltraer, está muy contaminado producto de la actividad minera. Y eran espacios de regadío, digamos, que estos pueblos picones aprovechaban muy bien. De hecho, en general, veíamos delante que se han encontrado muchas piedras tacitas, piedra horadada, y el museo da cuenta de eso. Es una evidencia clara de que los pueblos buscaban estos cursos de agua y buscaban asentarse allí para poder resolver su necesidad alimenticia. Es sobre ese escenario sobre el cual llega la conquista, y ahí aparece un personaje importante de la conquista de Chile, que es una mujer. Es una mujer, justamente eso le iba a decir. Ya la tranquilidad del pueblo, en ese momento del pueblo picunche, pasa a segundo plano al llegar los españoles. Claro, aparecen en todo el valle central de Chile, aparece la conquista española, y la forma de formalizar la conquista, de legalizarla, de que no se viera mal. De que, claro, exactamente, de ingresarla a lo que era el derecho, al derecho indiano, como se le llamaba, que era en el fondo toda una herencia legal o histórica que venía del derecho romano. Estas tierras tienen que ser dominadas legalmente, y para eso se genera la figura de la encomienda, ¿ya?, que viene a reemplazar otras formas de dominio que se daban en otros lugares. Okay. La encomienda es una forma a través de la cual los conquistadores que venían con el primer gran conquistador de Chile, que fue Pedro de Valdivia, comienzan a obtener beneficios, y esos beneficios en específico son pueblos de indios que son puestos a disposición del conquistador. O sea, beneficio propio, no para la corona. O sea, en rigor, la encomienda dice que en el fondo ese pueblo de indios va a tener que trabajar ahora y entregar parte de su trabajo como tributo a la corona, esclavos, al rey. Una especie de esclavitud disfrazada, digamos, o señalada con otro nombre. En realidad los españoles, la corona española, nunca aceptó que la esclavitud se desarrollara propiamente tal acá. Entonces, por eso buscaban estas nomenclaturas legales para, digamos, darle otra conceptualización. ¿Eran vacíos legales como los que se hablan hoy, ¿no? Claro, en el fondo
indios, o sea, podrían haber indios encomendados que vivían tan o peor que esclavos en otros contextos de lo que era América. Entonces, tus pueblos de indios van a ser entregados a distintos conquistadores. Y el pueblo de indios de Alhué, que pertenecía a un cacique que delante veíamos el nombre, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, tenía que ver con Alhué, el nombre de él, es entregado a Inés de Suárez. ¿Ya? Entonces, la española Inés de Suárez, que era una mujer que venía en la hueste de Pedro de Valdivia, que vino a América a buscar a su marido. ¿Ya? Lo vino a buscar porque llegó antes que ella. Llegó antes, él se vino a América, como se venían todos los conquistadores españoles a hacer la América, de ahí viene el dicho. Ella se viene a buscar a su marido acá, nunca lo puede encontrar porque él muere finalmente antes de que ella llegara a América. Conoce en Perú a Pedro de Valdivia, se enrola en esta hueste que tiene como misión conseguir lo que no pudo conseguir Diego de Almagro, que era conquistar el valle central de Chile. ¿Tuvo algo con Pedro de Valdivia ella? Tuvo un amorío importante, ¿sí? Claramente. Fue su amante durante todo, era la única mujer que venía en la expedición de conquista, fue muy importante porque encontró agua en lugares del camino donde era muy dificultoso hacerlo. Permitió que la hueste de Pedro de Valdivia en gran medida pudiera sobrevivir y llegar finalmente a Santiago, donde se funda finalmente Santiago de Nueva Extremadura, en el Valle del Mapocho. Bueno, Inés de Suárez, para recompensar este trabajo que había tenido su amante, ¿cierto?, le entrega la encomienda de todo lo que es, le entrega varias encomiendas de indios, y una de ellas es la de los indígenas de Alhué. Pero la encomienda no entregaba la propiedad de la tierra, ¿ya? Entregaba solamente al grupo de indígenas para que le trabajase a estos conquistadores. Por lo tanto, para entregarle la tierra a Inés de Suárez y al resto de los conquistadores, se le comienzan a entregar a través de las famosas mercedes de tierra, ¿cierto?, la propiedad de estos territorios a los conquistadores. ¿Qué era una merced de tierra? Era también como una recompensa, pero ya no era una recompensa humana, sino que era una recompensa territorial propiamente tal. Delimitar hasta cierto punto, porque en el fondo una merced de tierra podía ser, bueno, te entrego toda la merced de tierra que va desde estos cerros de Alhué hasta donde se pierde el sol. Anda a saber tú dónde terminaba exacta y precisamente esa delimitación, pero así se entregaban las tierras. Bueno, esas mercedes de tierra, con el paso del siglo XVI y con la llegada del siglo XVII, se transformaron en la primera gran unidad productiva que hubo después de la minería acá en América, que fueron las estancias. O sea, Alhué estuvo lleno de estancias. ¿Ya? Hubo primero una gran estancia, después dos, tres, en la medida que se fueron subdividiendo. Y las estancias eran unidades productivas que estaban enfocadas principalmente en la producción de ganado, ¿ya? Y principalmente caballos, sobre todo en el siglo XVII. ¿Por qué caballos? Porque Chile era una zona de guerra. En todo el espacio americano donde estaba la conquista española, el escenario más bélico, podríamos decirlo, era precisamente el Valle Central de Chile, porque desde Santiago hacia el sur estaba la resistencia mapuche, la famosa guerra de Arauco. O sea, la guerra de Arauco demandaba muchos caballos. Que hasta los tiempos actuales todavía siguen conflictos. Exacto, ¿no? Bueno, desde la Araucanía todavía hay un conflicto importante entre el Estado y el pueblo mapuche. Se necesitaban muchos caballos. ¿Dónde se produce el caballo? En las estancias, ¿ya? De Alhué, de Melipilla, de Curacaví. De hecho, se plantea, yo cada vez que he subido esta historia a redes sociales siempre me comentan que el primer caballo probablemente chileno, de raza chilena, surge precisamente en una estancia de Melipilla, ¿ya? Y hay documentación que así trata de demostrarlo y hay varias evidencias al respecto. Bueno, ¿qué pasó con las estancias? Pasó el siglo XVIII, disminuyó la intensidad de la guerra de Arauco, pasó el siglo XVII, perdón, llega el siglo XVIII, donde la demanda de productos comienza a traspolar, a transitar, digamos, hacia lo que fue el área del agro. Entonces, estas estancias que se dedicaban principalmente, las estancias de Alhué, las estancias de Melipilla, que se dedicaban a la cría de ganado, a la cría de caballo, van a ser unidades productivas centrales en la producción de productos del agro en el siglo XVIII. Trigo, principalmente, maíz, ¿ya? Pero principalmente trigo. De hecho, el siglo XVIII se le llama, en gran medida, el siglo del trigo, ¿ya? Así como el siglo XVII fue el siglo de la ganadería o el siglo del cebo, como se le llamaba en relación a la producción de cebo, que era un producto animal. El siglo XVIII va a ser el siglo del trigo. ¿Para qué se usaba el cebo? El cebo se usaba para muchas cosas. El cebo es la grasa del animal, se utilizaba para hacer jabones, que eran muy importantes en la época, se utilizaba para hacer velas, se utilizaba para distintas... Perfecto, la grasa del animal. Exactamente, es muy importante. En el siglo XVIII sigue habiendo ganadería, no va a desaparecer. Claro, pero baja la proporción. Exactamente, en relación a lo que es la agricultura, ¿ya? Y principalmente la producción de trigo. De hecho, se comienza a exportar mucho trigo desde Chile al Virreinato del Perú. Inés de Suárez,
¿En qué momento sigue su historia aquí en Alhué? ¿Ella continúa siendo parte del pueblo? Ella recibe la encomienda, evidentemente, y esa encomienda le permite tributar hacia la corona, le permite también tener indios que estén para el servicio personal de ella, pero en el fondo su vida no es que ella se haya venido a vivir al Alhué, no es que ella se radique acá, sino que su vida va a transcurrir principalmente en Santiago. De hecho, ella va a defender Santiago en el asedio de 1541, cuando los mapuches atacan Santiago, y es ella prácticamente la que defiende Santiago. Se tiene que separar de Pedro de Valdivia, porque ellos nunca pudieron tener una relación formal. Porque era la segunda. Además porque Pedro de Valdivia estaba casado. Sí. ¿Ya? Entonces el rey le dice a Pedro de Valdivia, mira, tú vas a ser el conquistador y gobernador oficialmente de Chile, pero tú tienes que dejar de tener cualquier forma de amancebamiento, concubinato o de amorío con Iridesol. Tú tienes que casarte con tu esposa que va venir, que tiene que ir desde España, y eso finalmente se cumple. Finalmente Inés de Suárez se casa con Rodrigo de Quiroga, que era otro de los conquistadores que venía con Pedro de Valdivia, ¿ya? Pero quedaron varias leyendas por lo que yo he escuchado acá en Alhué sobre Inés de Suárez. De hecho, se habla de una parra que ella habría plantado, parra maldita, la famosa parra que creo pero que no sé por qué es parra maldita. Yo he preguntado a todos ahí, pero nadie me ha podido decir esto. No y de hecho es verdad, maldita. quisimos buscar la parra y no la encontramos en ningún lugar acá en la zona. Dicen que se habría secado finalmente la parra, dejó de existir hace un tiempo. Claro. Y bueno, y la hacienda, bueno, en la medida que todo se traspasa, que la productividad económica comienza a mutar hacia lo que es la producción agrícola principalmente, Alhué se transforma en un conjunto de haciendas, ¿ya? Y la hacienda va a ser el gran antecedente que va a tener el latifundio, que va a ser, digamos, la principal unidad productiva en el siglo XIX y XX. Y por eso se habla de los hacendados de Alhué, y ahí comienzan a haber algunos hacendados importantes, como por ejemplo Mateo Vittorio Zambrano, que tuvo una hacienda importante acá, ¿ya? Territorialmente, muy grande, muy importante, y creo que en algún momento, parece que más ratito vamos a ir a buscar también esa Vamos historia. a ver si la encontramos también, pues esa es la idea, ¿no es cierto? La vamos a tener, ya. Bien, oye, está muy interesante la historia, vamos a seguir un rato más con aquello. Redes sociales, aprovechemos de inmediato. ¿Dónde lo encuentran a usted, profesor, para que quieran seguir este apasionante mundo? En Instagram, en TikTok y en YouTube como Admisión Historia. Admisión Sí. Historia. Y en Facebook como Felipe Trujillo López. Perfecto. Y vamos a decir que estamos en Dulce Vida, ¿no es cierto? Es el local donde estamos haciendo este momento de conversación acá en la comuna de Alhué, digo. Muchas gracias a Dulce Vida por permitirnos estar al interior de este establecimiento. Yo voy a seguir tomándome mi cafecito y mi trocito de maracuyá, ¿no? Cheesecake de maracuyá. Y ya seguimos con más de nuestro programa de hoy. Bueno, en Zona de Encantos quisimos ver la posibilidad de estar en este lugar que es parte de la historia, ¿no es cierto? Que es la Hacienda Alhué, construida en el año 1803. La casa de la Hacienda Alhué, construida en 1803. Pero no pudimos entrar. No pudimos entrar. Hicimos muchas gestiones, fuimos al lado, dijimos aló, elevamos un poquito el dron para ver que se veía al otro lado. Eso sí, algunas imágenes del dron tuvimos, pero no es mucho lo que pudimos encontrar. Sabemos que hay una persona encargada, no tuvimos la posibilidad de llegar a ella. ¿Vamos a dejarlo quizás en una próxima visita? Sí, es súper importante venir en algún momento porque acá fue una de las casonas, una de las haciendas que tuvo Mateo Vittorio Zambrano, que fue uno de los hacendados más ricos de Santiago de Chile en el contexto justo previo al inicio de la independencia de Chile, que tuvo una hacienda en Huechún, tuvo una hacienda acá en Alhué y también propiedades en Santiago. Y es una parte importante de la historia que no podemos dejar pasar. Exactamente, así que queda pendiente para la próxima. Perfecto. Sin lugar a dudas, Alhué tiene mucha magia, encanto, misterio. Ha sido una jornada de mucho conocimiento y aprendizaje en este día en que hemos pasado completo aquí en la comuna de Alhué. Una comuna, un lugar que perteneció durante mucho tiempo al departamento de Rancagua, a la provincia o al departamento de Colchagua específicamente, que después volvió a ser parte de Melipilla, que hoy día es la comuna más al sur de la gran provincia de Melipilla. Es un lugar que, como decías tú, tiene muchísima historia, que mezcla la historia, la leyenda, la mitología. Así es que ha sido un viaje para mí también muy enriquecedor y del cual he aprendido también muchísimo. Felipe Trujillo, profesor de Historia, yo quiero agradecer esta colaboración que hace con nosotros. Nuevamente reiterar las redes sociales para que le visiten. Sí, pueden seguirme todo en esta gran comunidad de aprendizaje histórico que se ha formado, que es Admisión Historia. Pueden seguirme en TikTok,
en Instagram, en YouTube y también en Facebook como Felipe Trujillo López. Así que la invitación está hecha ahí para todos los auditores de Zona de Encanto. Ok, gracias. Y les dejamos invitados siempre. Quiero agradecer antes eso sí al equipo de producción que nos ha acompañado en esta aventura acá en la comuna de Alhué para conocer un poquito más de estos encantos. En esta Zona de Encantos vamos a encontrarnos muy pronto nuevamente en este mismo canal, en esta misma señal. Que estén muy bien. Chao. Apanines TV presentó Zona de Encantos. Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.